La imaginación, aparentemente, no producirá nada de lo que deseamos hasta que nos sumerjamos en la imagen del deseo realizado. ¿No se asemeja esta inmersión en la imagen del deseo realizado al vacío fuera de la existencia que describe Blake, el cual, al ser penetrado, se engloba y se convierte en un útero? ¿Acaso no es esta la interpretación auténtica del mito de Adán y Eva? El hombre y su emanación no son simples sueños de fantasía, su emanación es su Eva, en quien se implanta en todos sus nervios, tal como un agricultor en su terreno, y ella se transforma en su morada y jardín fructífero 70 veces. En El viajero mental, William Blake explica que el secreto de la creación radica en el acto de imaginar primero, desear y luego asumir la sensación del deseo realizado hasta que el sueño de fantasía, el vacío fuera de la existencia, se penetre y se englobe, transformándose en un útero, una morada y un jardín fecundo 70 veces. Cabe destacar que Blake nos insta a entrar en estas imágenes. Esta inmersión en la imagen permite que se englobe y se convierta en un útero. El hombre, al entrar en un estado, lo impregna y provoca que cree lo que la unión implica. Blake nos dice que estas imágenes son sombrías para quienes no habitan en ellas, meras posibilidades, pero para quienes entran en ellas, se vuelven las únicas realidades. En mi viaje a la costa oeste, hice una parada en Chicago para pasar el día con unos amigos. Mi anfitrión se estaba recuperando de una grave enfermedad y su médico le recomendó mudarse a una casa de un solo piso. Siguiendo el consejo del médico, había adquirido una casa de un solo piso adecuada para sus necesidades, pero ahora enfrentaba la situación de que no parecía haber ningún comprador para su gran casa de 3 pisos. Cuando llegué, se encontraba muy desanimado. Al intentar explicar la ley de la imaginación constructiva a mi anfitrión y su esposa, les compartí la historia de una destacada mujer de Nueva York que había venido a verme sobre el alquiler de su apartamento. Ella poseía un hermoso apartamento en la ciudad y una casa de campo, pero era absolutamente esencial que alquilara su apartamento si ella y su familia querían pasar el verano en su casa de campo. Neville Goddard, en El poder de la conciencia, relata cómo, en años anteriores, el apartamento había sido alquilado sin dificultad a principios de la primavera, pero en el momento en que ella vino a verme, la temporada de alquileres de verano parecía haber concluido. A pesar de que el apartamento estaba en manos de buenos agentes inmobiliarios, nadie mostraba interés en alquilarlo. Le expliqué qué hacer en su imaginación y ella lo hizo, y en menos de 24 horas su apartamento estaba alquilado. Le mostré cómo, mediante el uso constructivo de su imaginación, había logrado alquilar su apartamento siguiendo mi sugerencia. Antes de irse a dormir esa noche en su apartamento en la ciudad, se imaginó acostada en su cama en su casa de campo. En su imaginación, veía el mundo desde la casa de campo en lugar de desde el apartamento en la ciudad. Olía el aire fresco del campo y lo hizo tan real que en realidad se quedó dormida sintiendo que estaba en el campo. Eso fue un jueves por la noche a las 9. A la mañana siguiente, sábado, me llamó desde su casa de campo y me dijo que el viernes, un inquilino muy deseable que cumplía con todos sus requisitos no solo había alquilado su apartamento, sino que lo hizo con la condición de mudarse ese mismo día. Sugerí a mis amigos que construyeran una estructura imaginaria como lo había hecho esta mujer, y eso fue dormir imaginando que estaban físicamente presentes en su nueva casa, sintiendo que ya habían vendido su antigua casa. Les expliqué la gran diferencia entre pensar en la imagen de su nueva casa y pensar desde la imagen de su nueva casa. Pensar en ella es una confesión de que no están en ella, pensar desde ella es prueba de que están en ella. Entrar en la imagen daría sustancia a la imagen, su ocupación física de la nueva casa seguiría automáticamente. Les expliqué que la apariencia del mundo depende enteramente de donde esté la persona cuando hace su observación, y siendo la persona toda imaginación, debe estar donde está en la imaginación. Este concepto de causalidad los perturbó, ya que les parecía magia o superstición, pero prometieron que lo intentarían. Esa noche me fui a California y la noche siguiente, el conductor del tren en el que viajaba me entregó un telegrama que decía, casa vendida, medianoche pasada. Una semana después me escribieron y me dijeron que la misma noche en que dejé Chicago, se durmieron físicamente en la vieja casa, pero mentalmente en la nueva, viendo el mundo desde la nueva casa e imaginando cómo sonarían las cosas si eso fuera verdad. Esa misma noche se despertaron de su sueño para ser informados de que la casa estaba vendida.
No hasta que se entra en la imagen, hasta que se conoce a Eva, el evento se manifiesta en el mundo. El deseo cumplido debe ser concebido en la imaginación de la persona antes de que el evento pueda evolucionar de lo que Blake llama el vacío. Esta siguiente historia demuestra que al cambiar el enfoque de su imaginación, la señora MF entró físicamente en donde había persistido estar imaginativamente. Poco después de nuestro matrimonio, mi esposo y yo decidimos que nuestro mayor deseo conjunto era pasar un año en Europa. Este objetivo puede parecer razonable para mucha gente, pero para nosotros, limitados financieramente, parecía no solo irrazonable sino completamente ridículo. Europa podría haber sido otro planeta. Pero había escuchado tus enseñanzas, así que persistí en quedarme dormida en Inglaterra. ¿Por qué Inglaterra necesariamente? No puedo decir, excepto que había visto una película reciente que mostraba el área alrededor del Palacio de Buckingham y me había enamorado del escenario. Todo lo que hice en mi imaginación fue pararme quietamente fuera de las grandes puertas de hierro y sentir las frías barras de metal apretadas en mis manos mientras contemplaba el palacio. Durante muchas noches sentí una intensa alegría al estar allí y me quedé dormida en este estado feliz. Poco después, mi esposo conoció a un extraño en una fiesta que, dentro de un mes, fue instrumental en asegurar una beca de enseñanza para él en una gran universidad. Imagina mi emoción cuando escuché que la universidad estaba en Inglaterra. Atada a una esfera estrecha dentro de otra, al mes estábamos cruzando el Atlántico y nuestras dificultades aparentemente insuperables se disolvieron como si nunca hubieran existido. Tuvimos nuestro año en Europa, uno de los años más felices de mi vida. Lo que el mundo parece depende enteramente de donde esté el hombre cuando hace sus observaciones, y el hombre siendo toda imaginación debe estar donde está en la imaginación. La piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra angular principal, Salmo 118, 22. Esa piedra es la imaginación. Te familiarizo con este secreto y te dejo actuar o reaccionar. Esta es la famosa piedra que convierte todo en oro, porque lo que Dios toca y posee no puede contarse por menos. George Herbert, en el Elixir, dice, mi casa es vieja, pero es mía. Quería que el exterior fuera pintado y el interior redecorado, pero no tenía dinero para lograr ninguno de los dos objetivos. Nos dijiste que viviéramos como si nuestro deseo ya fuera una realidad, y esto comencé a hacer, imaginando mi casa vieja con una nueva capa de pintura, nuevos muebles, nueva decoración y todos los adornos. Caminé en mi imaginación por las habitaciones recién decoradas, caminé alrededor del exterior admirando la pintura fresca y al final de mi acto imaginario le entregué al contratista un cheque por el pago completo. Entré en esta escena imaginaria fielmente tan a menudo como pude durante el día y cada noche antes de quedarme dormido. Dentro de 2 semanas recibí una carta registrada de Lloyd's of London diciéndome que había heredado 7,000 pesos de una mujer a la que nunca había conocido. Había conocido a su hermano ligeramente casi 40 años antes y había realizado un pequeño servicio para la señora cuando este hermano había muerto en nuestro país, y ella me había escrito pidiendo detalles sobre su muerte, los cuales pude proporcionar. No había escuchado de ella desde ese momento. Ahora aquí estaba el cheque por 7,000 pesos, más que suficiente para cubrir el costo de la restauración de mi casa y muchas otras cosas que deseaba. El que no imagina en trazos más fuertes y mejores y en luz más fuerte y mejor que su ojo mortal perecedero, no imagina en absoluto, dijo Blake. A menos que el individuo se imagine a sí mismo como alguien más o en otro lugar, las condiciones y circunstancias presentes de su vida continuarán siendo y sus problemas se renovarán, ya que todos los eventos se renuevan a sí mismos a partir de sus imágenes constantes. Por él fueron hechos, por él continúan existiendo y por él pueden dejar de ser. El secreto de la causalidad está en la imaginería ensamblada, pero una palabra de advertencia, el ensamblaje debe tener significado, debe implicar algo o no formará la actividad creativa. La imaginación es una poderosa herramienta creativa que puede transformar nuestra realidad cuando entendemos cómo utilizarla adecuadamente. Entrar en la imagen del deseo cumplido, sentir la emoción y la certeza de que ya es una realidad, y mantener esta visión con fe y consistencia, puede llevarnos a manifestar nuestros sueños más deseados. La historia de Neville Goddard y sus enseñanzas, junto con las ilustraciones de experiencias personales,
Subrayan la importancia de asumir el sentimiento del deseo cumplido y de vivir en ese estado imaginativo hasta que se convierta en nuestra realidad física. Esta es la esencia del poder de la imaginación y su papel crucial en la creación de nuestra realidad.